Segundo bloque de Universidad de Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Nos vamos a meter como hacemos todos los viernes, aprovechando que está Sergio Astorga con nosotros, analista internacional, en temas que tienen que ver con el mundo. En esta oportunidad con la pobreza en Brasil, porque en el último año, desde que asumió Temer, 3 millones de personas volvieron a caer bajo el índice de pobreza. Son los datos que se conocen en el último tiempo y vamos a hablar sobre eso. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Lucas. ¿Todo bien? Bueno, preocupante la situación en Brasil, que se profundiza a raíz de la asunción de que asumió justamente Temer, pero que ya venía en periodos anteriores también manifestándose, ¿no? Sí, digamos, Brasil, la séptima o octava economía del mundo, en realidad, bueno, tuvo un proceso económico interesante de crecimiento, sobre todo en los gobiernos de Lula y el primero de Dilma. Pero en la segunda etapa de la reelección de Dilma empezaron a verse conflictos, sobre todo macroeconómicos, que incluso Dilma cambió de gobierno, de ministro de Economía, y esto después lo tomó Temer, digamos, para impulsar una serie de medidas fiscales, previsionales, de política económica, que de alguna manera han dado estos resultados del aumento de la pobreza en los últimos años. Es decir, Lula y Dilma pudieron prácticamente revertir, digamos, una situación de pobreza histórica que tenía el Brasil de más de 40 millones de brasileros. Y a partir del gobierno de Temer ha empezado otra vez, digamos, a crecer el índice de indigencia y de pobreza. Y tienen que ver con las medidas que se aplicaron a partir de una reforma laboral, ¿no? Digamos, tiene que ver con, digamos, diferentes factores. Digamos, esta crisis económica también, digamos, tuvo repercusiones en torno a la cuestión económica, que ya se venía teniendo un decrecimiento de la economía brasilera en sentido negativo, sobre todo el 2014 en adelante. Y luego, digamos, estas medidas de liberalización económica, digamos, de alguna manera ayudan a los inversores a instalarse en diferentes sectores de la economía, pero en detrimento de salarios, de jornadas laborales. Incluso el sistema previsional sufrió una reforma y, digamos, ahora se jubilan a los 65 años, tanto hombres y mujeres. Todo este contexto, obviamente también de subcontratación, ¿no es cierto?, en diferentes leyes que permiten, digamos, a los empresarios contratar por hora. Y de alguna manera, bueno, el gobierno argentino dice que no tiene nada que ver las reformas que ha propuesto Macri esta semana. Exactamente. Pero que en realidad nosotros podemos ver algunas similitudes. Un paralelo. Exactamente. Bien. Sergio, vamos a invitar a esta charla, a este debate sobre Brasil, justamente a Guilherme Andrade Silveira. Él es cientista político y vamos a tratar de establecer comunicación a través de videollamada desde Brasil para que nos cuente cuál es la situación hoy en día en ese país. Guilherme, ¿cómo te va? Buenos días. Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Mendoza, Argentina. Hola, buen día. Un abrazo ahí a Sergio y Lucas, aquí de Brasil. Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos discutiendo un poco aquí en el piso, en el estudio, sobre la situación de Brasil, la situación de pobreza y cómo ha crecido, se ha profundizado a raíz de la asunción de Temer como presidente. ¿Cuál es la situación hoy en día respecto a la pobreza, respecto a la desocupación en Brasil? Me parece que hay algunos puntos interesantes para tratar, ¿sí? Es verdad que desde el gobierno de Dilma, desde 2014, la situación económica, dada la crisis a nivel global, que me parece que afecta a básicamente todos los países del globo, pero los países de la América Latina en especial, de forma muy fuerte. Pero en Brasil en 2014 ya viene con mucha fuerza y que atinge a los trabajadores. Pero desde el gobierno de Temer
desde la entrada del golpe de Estado que pone Temer en el gobierno, esto se ha profundizado porque no solo no se ve respuestas muy buenas de la economía brasileña, sino que también se hace todo un desmonte de las políticas que benefician y aseguran los derechos de los trabajadores. Eso tiene que ver con las políticas laborales y las políticas de seguridad social que fueron ahí desmontadas desde la entrada de Temer en el gobierno. Bien, Guillermo, ahí está. ¿Cuál es el sueldo promedio de un ciudadano de Brasil hoy en día? El sueldo mínimo legal es de 937 reales, que equivale a menos de $300, pero la situación de crisis y el alto desempleo hace con que mucha gente tenga que aceptar sueldos menores de que esto o están sin trabajo, lo que hace con que el sueldo de las familias sea muy menor. Los números de la pobreza han crecido muchísimo. Se espera que el 19.8 millones de personas termine el año 2017 abajo de la línea de la pobreza. Hay un número que ha caído 7.4% para el 10% en 2 años. Uhum. Guillermo, boa tarde, ¿todo bien? Guillermo, te quería preguntar, nosotros estuvimos el año pasado en Río de Janeiro y, por ejemplo, no pudimos estar en la Universidad Estadual de Río porque estaba paralizada. Nos decían que también los jubilados no cobraban su pensión. Había docentes que estaban jubilados y no cobraban la jubilación hace varios meses. Digamos, ¿esa situación se ha revertido o todavía está presente, digamos, en la realidad de este sector de la población brasilera? No me habré escuchado. Guillermo, ¿nos escuchás? Hola, ahora sí. Ahí nos escuchás. Bueno, Sergio, nuestro columnista internacional, quería justamente hacerte una pregunta respecto a algún momento de su estadía allí en Brasil. Reiterar la pregunta, Sergio. Sí, sobre todo si la situación de los jubilados. Veíamos que había muchos docentes que estaban en situación de jubilación y hacía varios meses que no cobraban su pensión, digamos. ¿Esto todavía se repite o es una realidad de algunos estados como Río de Janeiro o es algo que se ve en otras regiones de Brasil? La situación de los jubilados es un punto muy crítico también en el actual escenario de Brasil, dado las reformas planteadas por Temer y que todavía están en discusión en el Congreso. Pero la situación de no pago a los jubilados me parece más puntual de algunos estados, de los cuales Río de Janeiro es el principal, de una situación de meses que todavía permanece sin el pago del sueldo a los jubilados. Bien, Guillermo, te pregunto por la reforma laboral que presentó y desarrolló el gobierno de Temer cuando asumió, y sobre todo me gustaría conocer los puntos o las características más importantes de esa reforma laboral, porque en Argentina en estos momentos se está discutiendo, el Ejecutivo Nacional ha planteado una reforma laboral que parece ser similar a lo que sucedió en Brasil. Contanos. Sí, Lucas, la reforma tiene algunos puntos bastante críticos para la protección de los derechos de los trabajadores, y me parece que algunos de ellos merecen ser destacados aquí. La reforma laboral viene a la mano también de una ley que permite la tercerización de la contratación de mano de obra para actividades fines de las empresas, que es muy crítica. Aparte de la prevalencia de los acuerdos colectivos sobre la ley, o sea que los acuerdos que hacen los trabajadores con sus empleadores valor que la propia ley.
Lo que eso pone en riesgo son las jerarquías que se establecen entre los empleadores y los empleados, ya que los primeros tienen mucho más condición de imponer su voluntad que los trabajadores. Entonces esto es un punto crítico para los derechos de trabajadores. Aparte también tiene otros puntos como la no obligación de la contribución sindical, que pone los sindicatos como una institución muy frágil en el escenario brasileño. También hay el aumento de la carga horaria de trabajo, que puede llegar aquí, que antes de la ley podría llegar hasta las 8 horas y ahora puede llegar a las 12, con un límite semanal de 48 horas de trabajo. ¿Sí? Y también la no contabilización de las horas itinere, que son las horas de transporte de lo trabajador, si no hay transporte público que pueda llevar ello hasta su trabajo. Entonces, estos son algunos puntos centrales de la reforma que ponen en riesgo los derechos de los trabajadores. Guillermo, finalmente te pregunto, y aprovechando que sos cientista político, estudioso de las ciencias políticas, ¿cuál es el horizonte en Brasil en base a esta situación que nos estás contando, pero también teniendo en cuenta que tienen un presidente involucrado en hechos de corrupción? ¿Cómo se proyecta Brasil de acuerdo a tu conocimiento? Dale, bueno, la situación de Brasil es política, el escenario político es bastante complicado. Desde el fin del gobierno Dilma, de corrupción, tomaron cuenta de la agenda política de Brasil. Todos los días lo que se ve son las nuevas noticias de los políticos que fueron indiciados por la policía, por la justicia. Esto es la principal agenda hoy de la política, la operación de la Policía Federal, que se llama Lava Jato, que es el punto central que hoy pone toda la clase política como vigilada por la sociedad y que afasta a las personas del interés por la política. Pero después de la asunción de Temer, a mi ver, por un golpe de Estado, que es preciso decir, de destituir un gobierno de centro izquierda que tenía una agenda política de combate a la pobreza, a la desigualdad, lo que se ve son los actores políticos del centro de la derecha a favor de los derechos de los empleadores, del agronegocio, de la política de la arma. Entonces esto tiene tomado cuenta del escenario y todavía hay una espera por las elecciones de 2018 que van a definir los próximos pasos, ¿no? Y este escenario todavía está muy abierto, sobre todo por las denuncias que pone en riesgo la campaña de Lula para las elecciones, ¿no? Si hay una expectativa de que Lula se va a las elecciones, se hace su campaña, pero todavía si la justicia lo indicia por supuesto crimen de corrupción que dicen que ello cometió, de ahí no puede se concorrer. Esto es la gran duda hoy del escenario político que deja abierto todas las posibilidades de las elecciones de 2018. Guillermo, aprovechando que nos hablaste justamente de las elecciones del próximo año, ¿aparecen algunos nombres nuevos de algunos posibles perfiles a candidatos para presidentes? Sí, bueno, lo que dice es que está abierto por el tema de Lula, sobre todo por la izquierda, y no hay muchos otros nombres de la izquierda que aparecen fuertes ahí para las elecciones de 2018. Pero por la derecha hay un candidato muy fuerte en el escenario, el diputado Jair Bolsonaro, un hombre de la extrema derecha que aparece como un fuerte candidato en el segundo lugar de las investigaciones, de las pesquisas electorales, que aparece como el gran nombre para enfrentar Lula en las elecciones. En el escenario de crisis política, de crisis de la representatividad, es muy común que aparezcan nombres como outsiders de la política, personas que no tienen un discurso político muy fuerte, pero que justamente cuestionan el discurso político y los políticos. Entonces el nombre de Jair Bolsonaro, que no es tan un outsider, pero aparece muy fuerte por sus críticas, por su postura muy fuerte, pero también
otros grandes empresarios y presentadores de programas televisivos como João Doria, el actual prefecto de São Paulo, y Luciano Huck, un presentador del canal Globo, uno de los más grandes aquí de Brasil. Guillermo, muchas gracias por el contacto, ha sido muy amable, ¿sí? Dale, muchas gracias. Un gran abrazo a la Argentina. Igualmente para vos y para toda la gente de Brasil. Bueno, queríamos conocer allí la palabra justamente de alguien que vive en estos momentos y que está de alguna u otra manera sufriendo la situación política, económica y social de Brasil. La pregunta obligada, Sergio, para terminar esta columna sería, ¿vamos por el mismo camino en Argentina en base a esta reforma laboral que se aplicó en Brasil y que se está estudiando en estos momentos en Argentina? Y yo creo, siguiendo a Saskia Sassen, una socióloga alemana, holandesa, que estuvimos en Buenos Aires hace unas semanas, lo que está sucediendo en muchos países es, de alguna manera, la captura por parte de las élites del Estado. Es decir, las élites han capturado el Estado y no es solo que esas élites retrotraen al Estado liberal, digamos, sino que llegan sin un programa político determinado. Entonces llegan a la gestión de gobierno y ceden a tic-tac, a CEOs, digamos, a diferentes grupos con sus intereses definidos, y ellos son los que de alguna manera tiran o dan la pauta de qué hacer con determinada ley, qué hacer en determinada política pública. Entonces las élites de alguna manera capturan el Estado y luego, llevan a cabo sus intereses a través de políticas públicas. Es un escenario complejo porque paralelo se da, como en Brasil, una fragmentación del movimiento sindical y un proceso también de desindicalización del movimiento obrero que tiene sus repercusiones, pero en Brasil, Guillermo, tal vez la pregunta que hubiera faltado es consultarle cómo está el movimiento sindical, ¿no es cierto? Y que realmente Temer se ha enfrentado con movimientos masivos de organizaciones sindicales que por ahí, con diferentes criterios ideológicos, pero que se han unificado en el discurso y en la acción política en contra de estas medidas. Sergio, muchas gracias como siempre. Gracias a todos. Los vamos a seguir informando nosotros en la pantalla del canal 30 de la televisión digital abierta, y vamos a hablar ahora de temas del ámbito provincial también, y tienen que ver con la lucha al gravamen a través de un impuesto al vino, ¿no? De un 10% y de un 17% para los espumantes. El gobierno provincial, los legisladores, pero también los empresarios del sector siguen elaborando estrategias, pensando estrategias para enfrentar esta situación en el ámbito nacional. Y este viernes lo van a expresar en la reunión que las entidades vitivinícolas harán en la Enoteca, allí ubicada en el Centro de Congresos en Mendoza capital. Los principales referentes de la industria y también las cámaras regionales van a fijar una postura. ¿Cuál es la postura? Bueno, se planteó ayer justamente en reunión, y es el rechazo total a la pérdida del estatus saludable del vino. Y es lo más preocupante, ¿no? Que en el Ejecutivo Nacional entiendan al vino como una bebida no saludable. Quieren luchar contra eso, informar al Ejecutivo Nacional sobre eso, pero además que la tasa, el gravamen, sea del 0% como es hasta el momento en el vino. El que habló también fue el jefe de gabinete en las últimas horas, Marcos Peña, que ha sido un poco el protagonista junto con el ministro de Hacienda de la Nación, Duhovne, de este anuncio y de las reformas que está planteando el Ejecutivo. Aseguró que todas las economías regionales se beneficiarán con el proyecto de reforma impositiva que impulsa el gobierno. Según el funcionario, la respuesta ha sido muy buena, la respuesta de todas las provincias al proyecto de reforma fiscal, pero la discusión se acota a una partecita. De este modo, Peña minimizó las quejas no solo de la provincia de Mendoza, que se ha manifestado en contra de este impuesto, sino también Tucumán, Salta, San Juan y Tierra del Fuego, quienes cuestionaron cambios que afectan a las economías regionales, a las economías provinciales, como es la vitivinicultura en la región de Cuyo, en la provincia de Mendoza, ¿no? Así la situación hoy día, viernes, y ya con una reforma impositiva, laboral y tributaria planteada, que se va a seguir discutiendo, pero que tiene que ser aprobada en el Congreso de la Nación en los próximos días.
Momento de hacer un nuevo corte, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Queda más información, ya venimos.